Hoy en Hay Esperanza vamos a hablar del carácter de Cristo, parte 9. Algunos cristianos creen que son maltratados injustamente por decir la verdad o por querer transmitir el juicio de Dios, etc. Pero muchas veces esta realidad no es la correcta. Muchas veces somos intolerantes, irrespetuosos, abrimos la boca cuando no debemos hacerla y le anunciamos lo que consideramos es el mensaje de Dios a personas que no están preparadas en el momento menos correcto y de la forma menos apropiada, y cosechamos lo que sembramos. Esto no nos pone en el nivel de un mártir o de un profeta que fue perseguido, sino que algunas veces vamos a tener que aprender a ser buenos comunicadores, a respetar y a reconocer los tiempos. Nuestro pasaje de hoy se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos 10 y 11. Y lo voy a leer. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una cosa que tenemos que entender, que no hemos sido llamados para estar provocando a las personas ni caerles mal, ni estar encima y encima y encima. ¿Cuándo vemos al Señor Jesús obligando a que le escuchen? Obligando a una persona a tomar una decisión, y a veces hemos confundido. Y lo peor de todo, que a veces utilizamos el destino eterno de las personas para chantajearlas. Y hoy por hoy nos conocen como personas intolerantes, irrespetuosas, y que la verdad no sabemos escuchar. Y algunas veces nuestro error es no saber escuchar, no saber tocar la puerta. Cuando llevamos el ministerio de la palabra a las personas y les comunicamos la verdad de Dios, no podemos tirar perlas a quienes las van a pisotear. Tenemos que saber ubicarnos. Segundo, cometemos otro error. A veces insistimos tanto en una persona que no quiere escuchar y luego terminamos creyendo que esa persona merece juicio y nosotros somos pobres, víctimas, cuando en verdad nosotros somos víctimas de nuestra intolerancia. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para aprender a decir la verdad, pero con amor. La verdad sin amor es un instrumento de destrucción. La verdad con amor es algo que realmente edifica. Incluso la verdad con amor puede ayudar a la persona a recapacitar y retomar el camino, o incluso arrepentirse. ¿Se imaginan cómo vino el Señor a nosotros? Vino con amor, con misericordia. Nos preparó. Primero, Jesús nos preparó. Nosotros queremos evangelizar, pero no queremos ser amigos de las personas. Jesús anduvo con las personas, les proveyó sus necesidades, captó el corazón de esas personas y les anunció el amor de Dios. Y cuando la persona recibe con amor la verdad, está más preparada para entender el juicio, el destino eterno, y pesar en una balanza de su conciencia y su corazón la verdad. Tenemos que orar porque anunciamos justicia, es cierto, pero también anunciamos misericordia y también anunciamos gracia y perdón. Juntamente con ello, anunciamos que hay un juicio que será por la eternidad. Pero tenemos que aprender a equilibrar y pedirle a Dios sabiduría para saber cómo transmitir, a quién transmitir, cuándo transmitir,
cuándo tenemos que sembrar, cuándo tenemos que cosechar. Y muchas veces nosotros queremos cosechar y cosechar cuando no hemos sembrado. Entonces, el Evangelio no se trata de desagradar a las personas, tampoco de buscar agradarlas, sino que se trata de anunciar el mensaje de Dios con amor. Anunciamos que hay una oportunidad, hay una buena noticia, anunciamos algo trágico, condenación eterna, pero todo lo anunciamos con amor, con sabiduría, reconociendo los tiempos y tratando de que la semilla caiga en buena tierra, porque nuestros errores, por falta de esfuerzo, de querer prepararnos, de orar para pedir la guía del Señor, no los podemos tapar, señalando la reacción de las personas como justificación de nuestra falta de sensibilidad. Ahora, tampoco quiere decir que nos van a juzgar, nos van a perseguir, nos van a insultar por nuestros errores personales. He visto casos donde hay personas que creen que porque los critican, se está cumpliendo esta escritura en su vida y la verdad que han cometido errores que son criticables. Y los cristianos tenemos que tener sabiduría. Vamos un poquito al pasaje para entenderlo mejor. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, no por causa de mis errores, ni por causa de mi intolerancia. Que yo anuncie la justicia no me da una carta libre para atropellar a todo el mundo. Por el contrario, la Biblia más bien me enseña que con humildad, con amor, con respeto, con cuidado, yo tengo que anunciar la verdad de Dios. Somos servidores, no somos inquisidores. Somos personas que aman porque tienen el corazón de Dios en sus vidas y están mirando al perdido con misericordia. Y algunas veces no oramos por los que vamos a evangelizar. Este es un llamado a nosotros como iglesia a reflexionar, retomar. A veces es mejor dejar una pregunta. ¿Cómo hacía el maestro? El maestro no estaba desesperado por dar respuestas, sino que muchas veces respondía con preguntas para llamar a la reflexión o para crear el deseo de querer saber. Tenemos que analizar esto. Si amamos realmente la justicia de Dios y queremos que su justicia sea anunciada, tenemos pues nosotros que prepararnos, orar, meditar, amar a aquel que le llevamos ese mensaje. No es simplemente agarrar y decir, te vas al infierno y punto. No, es bueno educar a las personas. En el mundo la gente está desinformada y nosotros tenemos que actualizar información. Tenemos que ver los contextos donde nos movemos. Y alguien me dirá, pero eso no es confiar en el Espíritu de Dios. Por el contrario, si soy consecuente y sé que el Espíritu de Dios está en mí y Él es el que fortalece, el que aclara, el que lleva el mensaje, pues mi responsabilidad también es prepararme para hacer lo más claro posible, para hacerlo, mostrar no mi carnalidad, no mi humanidad, sino el amor de Dios. Y yo como testigo también puedo decir la misericordia que he recibido. A la luz de la escritura, porque eso también es importante. Algunas veces nos van a despreciar porque lo que decimos nosotros es lo que nosotros consideramos está bien y muchas veces lo que nosotros consideramos está bien no tiene nada que ver con la intención de las escrituras. Entonces, solo cuando yo realmente me identifico con la justicia de Dios y soy perseguido por ello, entonces yo tengo la dicha de identificarme con mi Dios y su justicia. Pero el pasaje no queda ahí, va más profundo. Dice, gozaos y alegraos, ¿no? Perdón, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Y quiero subrayar aquí, no se trata de que digan cosas malas contra mí cuando son realmente verdad. Por supuesto, ustedes me dirán, todos cometemos errores. Sí, todos cometemos errores. ¿Y somos perdonados por Dios? Sí, somos perdonados por Dios, y somos restaurados. Pero mucha gente va a criticar mi vida pasada, mis errores cometidos. Dios me ha perdonado, Dios me ha restaurado, pero yo también tengo que saber dar testimonio de quién soy yo ahora. Yo soy una persona que ejemplifica la misericordia de Dios, la restauración de Dios con alguien que no lo merece. Y hoy amo la justicia de Dios y amo a Dios, me identifico con Cristo, y cuando yo sea criticado, atacado por el amor que tengo a Cristo, por el amor que tengo a su palabra, por anunciar su evangelio, pero eso tiene que ver con, también tengo un esfuerzo por tratar de hacerlo bien. Subrayo estas cosas porque nuestra identificación con Cristo tiene que ser tal que escenifiquemos a Jesucristo. Y a veces nosotros como iglesia no podemos responder una pregunta que me hicieron hace poco y fue muy desafiante. Me dijeron, si tú te vieras de afuera, ¿podrías ver a Jesucristo? En el principio no le tomé mucha importancia a esa pregunta, pero después me puse a reflexionar si realmente yo mismo vería en mí a Jesucristo. Y si lo viera, ¿qué parte de su personalidad tendrían? ¿Y qué partes de mi personalidad no tienen absolutamente nada de paralelo con Jesucristo? ¿Jesucristo buscaba caerle mal a las personas o buscaba llegar al corazón de las personas? ¿Jesucristo anunciaba juicio y no anunciaba misericordia? ¿Jesucristo tenía compasión de la necesidad de las personas o simplemente le decía, voy a orar por ti, Dios te bendiga? Porque a veces somos hipócritas, porque decimos amar y nuestro amor solo se fundamenta en palabras. ¿O Jesucristo iba detrás de aquellos que no querían escuchar? ¿O simplemente los ignoraba? Por cierto, recalcaba, el que tenga oídos para oír, oiga. El que quiera oír, que oiga. Y el que no oiga. Pero no podemos estar obligando a las personas a tomar decisiones y tampoco podemos decidir por ellos, porque todo eso se convierte en provocación. Y justamente esas provocaciones tienen una respuesta inadecuada. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a Jesús, cómo era el Señor, y hacernos y responder esta pregunta de manera práctica. ¿Realmente yo me identifico con Cristo? Es decir, cuando por causa de Jesús, es decir, cuando yo encarne a Jesús en mi vida personal, me ataquen, me critiquen, porque al Señor lo criticaron, lo calumniaron con mentiras, testigos falsos, trataron de poner en duda, pero Él siempre se mantuvo en la verdad, en la justicia, en la misericordia, y jamás dejó de manifestar amor. Este es un desafío, pero no es un desafío para cualquiera. Comenzamos esta saga o videos, y nuestro tema era el carácter de Jesucristo. Hermanos, el propósito de la salvación, o amigos, no es decir que se van al cielo solamente. No es decir que ahora somos hijos de Dios y ya, y sin ningún compromiso. Si bien es cierto, tu salvación está segura en las manos de Dios, pero no quiere decir que no tengas un propósito para ser salvo. Y que tú y yo respondemos coherentemente con el llamado de Dios es la señal que realmente nos hemos arrepentido. Esto es serio, porque no todo el que le dice Señor, Señor al Maestro será salvo, sino aquel, como en el
versículo 1 de este capítulo, que es un discípulo, que está con Jesús, que aprende del Maestro, que está con el Señor, que encarna al Señor y que muestra el carácter de Jesucristo. Que va a ser nuestro próximo video concluyendo esta línea de videos. Tenemos que entender, cuando yo realmente encarno a Jesucristo, me identifico con sus padecimientos y las agresiones, críticas, mentiras que se digan contra mi persona, son parte del padecimiento de Jesucristo encarnado en mi vida. Me identifica con Cristo. Me une a Él y a su cruz y a su sacrificio. Porque Él es mi maestro, Él es mi modelo, Él es mi Señor, a quien yo tengo que seguir. Y no solo eso, Jesús también, de alguna manera, pone a sus discípulos al nivel de los profetas que fueron perseguidos antes de nosotros. Dios nos ve no solo como a hijos, nos ve como a sus representantes, quienes encarnamos a la persona de Jesús y sostenemos con firmeza su justicia, su palabra, su voluntad, su mensaje. No se trata de abrir la boca y hablar por hablar, se trata de encarnar a Jesús, se trata de ser como Él. En los videos anteriores he especificado video por video cada rasgo que es descrito en este capítulo. Se trata de encarnar a Jesús, se trata de asimilar su mensaje y hacerlo parte de mi vida. No es cualquier cosa, no es lo que a mí me parece. Se trata de cambiar lo que uno tiene adentro y introducir el mensaje de Cristo, introducir la persona de Cristo. Ahí recién estamos nosotros siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y entonces es ahí cuando los frutos del Espíritu se harán evidentes. Si bien es cierto, las obras no te van a salvar ni van a mantener tu salvación, pero los frutos y las obras son la señal de que realmente te arrepentiste. Si ahora estás fallando a Dios, es tiempo de volver a Él. Él es misericordioso, Él es un Dios de oportunidades. No las dejes pasar. Porque un árbol está muerto cuando no da fruto. Nosotros somos plantas de Dios, por decirlo así, que podemos mostrar hacia afuera cuán muerto estamos o cuán vivo estamos cuando evidenciamos los frutos del Espíritu. Y nuevamente una pregunta para rellenar. ¿Realmente cuando me vean a mí, pueden ver a Jesucristo? Hazte esa pregunta. Cuando las personas me ven, ¿pueden ver a Jesús? Es tiempo de quitarnos nuestros pensamientos, de ser juiciosos, condenatorios, de empezar a ver cómo veía Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo Jesús respondía a una pregunta. Cuánta sabiduría en no responder una pregunta, sino hacer pensar a las personas. Cuánta sabiduría en Jesús sobreponerse a las tentaciones, a las trampas que constantemente los religiosos tendían. Constantemente los hijos de Dios estamos en un mundo donde se arman maquinaciones contra nosotros. ¿Cómo respondemos? ¿Realmente nos identificamos con Cristo o realmente tenemos mucha razón para que nos señalen y digan que somos intolerantes, que no respetamos? Que Dios nos ayude a hablar con valor, pero con respeto, con denuedo, con sabiduría, menos chamullo, más palabra de Dios. Tenemos que amar a Cristo, amar su palabra. Un cristiano que no conoce las escrituras y se la pasa hablando de sus sueños, de sus visiones, ese tiene que convertirse. Realmente. ¿Por qué? Porque cuando conozcas las escrituras, las ames, encarnes a Cristo, recién tú tendrás los sueños de Dios y las visiones de Dios.
Y si Dios te está hablando realmente, no creo que no te llame la atención para volverte a las Escrituras y volverte a Dios y arrepentirte. Todos nosotros tenemos que encarnar a Cristo. Para eso hemos sido salvos, para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Es un trabajo que hace Jesús, es un trabajo que lo hace a través de su Espíritu Santo, pero no nos va a obligar. Tenemos que ser dóciles, sensibles a la voz de Dios. Que Dios nos ayude y podamos tener la dicha de identificarnos con Jesús cuando nos ataquen, nos ofendan, nos agreden, públicamente digan mentiras contra nosotros, públicamente nos hagan tratar de sentir menos, podamos estar dichosos porque realmente hemos hecho el esfuerzo y no abrimos nuestra boca por abrirla, sino que realmente hemos hecho el esfuerzo de prepararnos, de estudiar, de analizar, de meditar las Escrituras, de querer ser como Jesús. Es tiempo de que empecemos a ver cómo estuvo Jesús en esta tierra y imitarlo. Y si no podemos, Dios mismo nos dice a través de las Escrituras que pidamos con fe si nos hace falta sabiduría, pero con fe sin dudarlo, porque Dios da al que le pide. Y la sabiduría, es algo que Dios da, sí o sí, porque es su promesa. Hermanos, encarnemos a Cristo y amemos la justicia. Que la consecuencia realmente seamos atacados realmente porque realmente somos como Jesucristo y realmente conocemos y amamos la voluntad de Dios y su justicia. Queremos que Dios haga justicia en esta tierra y prediquemos de la misericordia y el perdón y del juicio venidero, pero con amor y con sabiduría, con gracia, con elocuencia y en verdad. Dios te bendiga. Soy Javier y te invito a ver mis videos.